Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en este espacio que hemos creado desde la especialización en Psicología Forense, que hace parte de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Este evento se realiza en el marco de la celebración de los 50 años del programa de psicología. Hoy estamos aquí para conversar sobre la psicopatía y su relación con el crimen. Y para exponer este tema nos acompaña Moisés Mebarak, profesor del Departamento de Psicología. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica de la Universidad del Norte. También tiene un doctorado en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Salamanca, en España. También es profesor de la especialización en psicología forense desde el año 2011. Recibió también un reconocimiento a su tesis doctoral summa cum laude sobre la responsabilidad criminal en homicidios colombianos. Ha dictado varios cursos y conferencias sobre el comportamiento criminal y la psicopatía del año 2010. Antes de dar inicio al evento, quiero comunicarles que las inscripciones a la especialización en psicología forense se encuentran abiertas hasta finales del mes de mayo para iniciar clases en el mes de agosto. También los invito a que nos sigan en @posgrados-humanidades-UN y se enteren de todos los eventos que estaremos llevando a cabo. Bienvenido, Moisés. Gracias, Gisela. Muy lindo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento. Pues muy contento estos días celebrando pues, los 50 años del programa de psicología. Vamos a hablar un poquito de un tema que pues hemos trabajado durante algún tiempo. Ahora mismo estábamos cerrando un artículo de investigación sobre este tema, que ya pues estamos haciendo la corrección de estilo para enviarlo a una revista. Ojalá que pues, las cosas nos resulten. Lo vengo trabajando hace más de un año con unos estudiantes que me han estado apoyando muchísimo. Y bueno, ya estamos ya en corrección de estilo. A ver, el tema de la psicopatía un tema que hemos trabajado mucho. ¿Por dónde empezamos? A ver, tal vez lo primero que hay que revisar un poco, como queremos abordar un poquito la conexión con el crimen, vale la pena un poco preguntarse sobre qué es lo que genera, o por qué se produce el comportamiento criminal, ¿no? Que es una de las preguntas clásicas, ¿no? de la psicología criminal. Y para respondernos un poco esa pregunta, pues lógicamente ustedes van a encontrar desde la psicología, van a encontrar que hay, como ustedes saben, que somos prolíficos, ¿no? A nivel de teorías psicológicas hay muchas, muy distintas, con diferentes perspectivas. Entonces, lógicamente ustedes encuentran explicaciones desde las distintas perspectivas sobre el tema. Y bueno, pienso que todas nos aportan mucho, ¿no? A la comprensión del comportamiento. Pues. Está la perspectiva psicoanalítica, está la perspectiva humanista, están las perspectivas cognitivas. Cada una trata de explicar un poco estos temas de distintas formas, ¿no? Entonces, esta pregunta, esta vieja pregunta de si el criminal nace o se hace, que es como siempre empezamos cuando vamos a hablar de estos temas, viene desde los trabajos de César el Hombroso, ¿no? Cuando se dedicó pues, a entrevistar homicidas en prisiones italianas y estableció esa primera famosa clasificación de la psicopatía, donde dividía, digamos, a los criminales, los supuestos criminales, en criminal, lo que él llamaba pues, el criminal demente o loco, el criminal nato y el criminoloide. El criminal nato es el nacido para matar, que tiene unas características físicas, digamos, que es nacido para matar, ¿no? En sus características como tales, ¿no? Está el criminoloide, que es el que de alguna manera llega a cometer los crímenes por razones más de corte social, y está el criminal, digamos, loco, ¿no? El que de alguna manera hay razones donde algo no está bien en su cabeza y
y termina cometiendo crímenes, por ejemplo, porque está imaginándose que lo van a atacar y él termina atacando, ¿no? Y cuando en realidad nada de eso está ocurriendo. Por ejemplo, por una construcción delirante, ¿no? Entonces, son distintas formas, ¿no? Distintas explicaciones. Y en ese sentido, desde esa clasificación de Lombroso, que corresponde a la escuela positiva, ¿no? La escuela digamos, desde ahí, lógicamente, se ha estudiado mucho el tema de por qué se produce el comportamiento criminal. Básicamente, pues en la época de Lombroso, pues, se pensaba digamos, se creía mucho como en la influencia de la frenología. Entonces se pensaba, por ejemplo, que el tamaño del cerebro podía estar relacionado con la predisposición al comportamiento criminal, ciertas características morfológicas del cerebro. Hoy en día, pues ya se sabe que es una pseudociencia, que eso realmente no es así. Sin embargo, fíjense las cosas de la vida, avanza la investigación y empezamos a entender que realmente el tema de, digamos que sí tiene que ver con el cerebro, pero no tanto con el tamaño, no era tanto un tema de tamaño, sino más bien de qué es lo que pasa con las estructuras internas. Lógicamente, en lo que tiene que ver con pues, lo que ocurre con el cerebro, pues los neurólogos, los psiquiatras tendrán mucho que aportar sobre este tema porque son los expertos, los que conocen de esto. Lógicamente, con mucha sutileza podré mencionar un par de cositas, pero lógicamente la experticia en estos temas corresponde a estos profesionales de la medicina. Como psicólogo voy a tratar de enfocarme más en otros aspectos que tienen más que ver con las características específicas, ¿no? Que con los correlatos neurobiológicos. De todas maneras, cuando uno empieza a mirar un poco la predisposición al comportamiento criminal, uno puede encontrarse que el comportamiento criminal en términos generales, y ya no dedicándonos a mirar cada teoría, porque imagínense, no había el tiempo, y pensando un poco desde cómo se entiende, entramos acá, digamos, tres aspectos principales para los que no, digamos, estoy tratando de hablarle a los que, pensando que, digamos, sé que hay gente que entenderá mucho y gente que entenderá poco, y yo parto de cero, ¿no? Y en ese sentido, hay tres componentes principales. Estamos en el componente biológico, psicológico y social, ¿verdad? Es como lo básico. Cuando entramos a estos componentes principales, digamos, alguien se preguntará, bueno, profe, pero ¿qué es lo que lo genera? ¿Es lo biológico lo que genera el comportamiento criminal? Otro dirá, ¿es lo psicológico lo que genera el comportamiento criminal? Habrá alguna otra persona que dirá, diga, profe, pero aquí es lo social lo que genera el comportamiento criminal. Y la verdad es que a mí me gusta siempre revisar las cosas. A veces es muy bonito teorizar y muy agradable, ¿no? Pero en la práctica de la vida y de las cosas hay que enfocarse en los casos particulares, porque dependiendo del caso y de la situación, el contexto puede ser más o menos relevante, los aspectos biológicos pueden ser más o menos relevantes, dependiendo siempre de la situación que se está viviendo, ¿no? Es muy difícil analizar lo que ocurre, por ejemplo, o lo que pasa en Colombia en nuestro contexto, por ejemplo, en la realidad del sicariato, que tiene que ver con condiciones sociales y culturales, a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con casos donde el fenómeno neurobiológico, por ejemplo, puede ser muy, muy importante o muy esencial. Por ejemplo, el caso famoso de Phyllis Gage, que los que están familiarizados con temas de neuropsicología, pues lo conocen bien, ¿no? Fue esta persona que trabajaba como en una vía de ferrocarril, que le explotó como una bomba, que le afectó al cerebro, y esa afectación generó una serie de cambios importantes en su comportamiento, que desde ahí pues es uno de los, como de esos casos notorios, ¿no? Que nos interesamos mucho, ¿no? O alguien que, por ejemplo, la turbina de un helicóptero le cercena, por ejemplo, parte de la cara. Entonces, cuando, por ejemplo, es decir, dependiendo del caso, la situación puede variar mucho. En nuestro contexto, lógicamente, todo está muy relacionado con los aspectos sociales y culturales. Cuando uno entra en las prisiones, uno se da cuenta de esa realidad, de la importancia tan grande que tienen los factores sociales y culturales. Pero hoy no me voy a dedicar tanto
o sea, el plan para hoy mío no era tanto enfocarme en esos factores, sino más bien en la psicopatía. Y quiero llegar a la psicopatía porque, digamos que, para que entendamos que hay ciertos aspectos del cerebro que están conectados con el comportamiento criminal. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que una forma de comprender esas afectaciones cerebrales es a través del concepto de psicopatía. Porque la psicopatía en últimas tiene que ver con esos cambios que ocurren en el cerebro, solamente que se manifiestan y ustedes pueden saber de ellos a través de ciertas características. Tal vez la persona que más ha estudiado este tema o que más se le conoce por ser, digamos, de los que más han dado a conocer el tema de la psicopatía, con su cantidad innumerable de papers, es por ejemplo Robert Hare, que es digamos, la autoridad más grande que hay en este área. Y bueno, la idea es mirar un poquito cómo es la psicopatía desde la perspectiva de Hare, analizar un poco de qué se trata todo esto, sus clasificaciones, todo. Entonces vamos a mirar un poquito todo esto. Y bueno, me gustaría comenzar contándoles un poquito la historia, no me demoro un par de minutos en eso, ¿no? En la historia de la psicopatía, hay lo que ocurre es que en muchos libros, por ejemplo el libro de Brent Orby sobre perfilación criminal, y en algunos libros y artículos, ustedes pueden encontrar la misma historia, eso se repite muchas veces, ¿no? Que es la historia que ocurre en el Hospital Salpêtrière, cuando el doctor Philippe Pinel, que era un doctor muy famoso de la época, recibe un paciente que empieza a hablar de cosas espantosas, horribles, que a cualquier persona normal le darían repugnancia o asco. Y resulta que Pinel, cuando él, digamos, escucha a esta persona, él queda como, carajo, él no entendía cómo esta persona hablaba de cosas tan horribles sonriendo, y como que le generaba placer a la persona hablar de eso que para Pinel era algo espantoso. Y Pinel diría, cualquier persona normal se hubiera horrorizado de las cosas que él estaba hablando, donde claramente no sentía ningún tipo de aversión, ningún tipo de preocupación, de hecho hasta le gustaba. Entonces él decía, era como si tú le hubieras hecho un examen mental a esta persona y pareciera que todo estuviera bien, sabía dónde estaba ubicado a nivel de espacio, de tiempo, sabía dónde estaba, pero el problema de esta persona era que, aunque él estaba orientado en términos de espacio, tiempo, sabía quién era, dónde estaba todo, pareciera una persona muy cuerda. El problema radica fundamentalmente en que esta persona disfrutaba lo que es horrendo, o lo que es, digamos, aquello que puede ser muy horripilante o que le genera asco a muchas personas, horror. Entonces, ¿qué pasa? Que Pinel no sabía cómo ponerle a eso, y entonces le puso, escribió, pues lo escribió como maní sin delirio, como manía sin delirio. Cuando se tradujo al inglés, se tradujo como madness without confusion, o sea, como locura sin confusión. Entonces, estamos hablando de alguien que no está confundido, pareciera que su mente está muy clara, sin embargo, hay algo que no está bien en esa persona, hay algo que está fallando. Su mente está clara, pero algo no está bien. Y cuando tú empiezas a explorar de manera mucho más profunda esa persona que tiene esos componentes que no están bien, empezamos a encontrar una serie de características. Entonces esas características, digamos, la primera clasificación importante o conocida, que se conoce, pues, que han estudiado la psicopatía, es la de Clickey, que fue como el precedente de los trabajos de Robert Hare. De hecho, algunos dirían que no hay tantas diferencias entre la clasificación que propuso Clickey originalmente y luego la que propuso Hare. Algunas, ¿no? Pero digamos que queda como la base, ¿no? O el fundamento de la clasificación de Clickey. Y bueno, y también incluso, es decir, en términos generales, ya luego miraremos ya con más profundidad todos estos detalles, estamos hablando de que el psicópata es una persona que tiene muchas dificultades para sentir empatía, o diríamos que casi que en algunos casos pudiéramos pensar que es una empatía nula, en algunos casos muy severos. Estamos hablando de personas que tienen insensibilidad a nivel afectivo, que pueden tener falta de remordimiento,
de culpa, y otra serie de comportamientos que ahora vamos a analizar con más detalle, ¿no? Narcisismo, egocentrismo, lo que se llama mentiras patológicas, entre otros muchos detalles, ¿no? Y con la psicopatía ocurre que pasa como, digamos, con la psicopatía pasa como pasa con muchos trastornos mentales, que por ejemplo, que se presentan más de una variante. Hay distintos autores que han establecido muchas clasificaciones sobre las distintas clasificaciones. Las más comunes o las más importantes es la de Robert Hare, pero también hay otras. Por ejemplo, está la clasificación que propone Ronald Blackburn, que es uno de los estudiosos, bueno, de los grandes estudiosos del comportamiento criminal a nivel mundial, en su libro de Psychology of Criminal Behavior. Y tenemos, por ejemplo, la perspectiva de Blackburn, tenemos la perspectiva de Hare, e incluso unas mucho más antiguas, como la de Schneider, por ejemplo. Entonces hay muchas clasificaciones hoy en día y yo me quedaría con la de Hare fundamentalmente, porque es como la que más notoriedad ganó, más fama, más se ha investigado, se ha publicado, etc. Entonces, digamos que... Ahora, ¿qué ocurre con el psicópata y la relación con el crimen? Resulta que pasa algo. Si tú miras, por ejemplo, un psicópata en una población de 100 personas, probablemente te encuentres uno o dos psicópatas dentro de 100 personas, dentro de un grupo de 100 personas, o sea, que tengan constructo psicopático. Pero, si tú te metes en una prisión, probablemente el número va a aumentar muchísimo. Es lo que decía el perfilador del FBI, Paul Babiak. Paul Babiak, por ejemplo, decía que de cada 100 personas en una prisión, aproximadamente unos 20, y otro que se llama Johnson, decía que de 20 a 30 de cada 100, o sea, estamos hablando de un 20% de la población carcelaria, pudiéramos probablemente encontrarnos un constructo psicopático, a diferencia de la población normal que te encuentras menos. ¿Por qué? Porque pareciera que la persona que tiene estas características desde el punto de vista de neurobiológico, este tipo de personas que tienen estas características tienen una mayor predisposición al comportamiento criminal que la que pueden tener personas que no tienen esas características. Entonces luego vendría otra pregunta, que me han hecho mucho. Entonces, oiga, profe, entonces todo el que tiene psicopatía va necesariamente a cometer crímenes. Entonces yo les digo, la respuesta es no. Hay muchísimas personas que tienen constructos psicopáticos y no son criminales para nada, de hecho la gran mayoría, ¿no? Te los puedes encontrar en muy distintos lugares. También hay un libro que habla mucho de eso, ¿no? Snakes in Suits, de Robert Hare, y también viene de otro que se llama The Mask of Sanity, que son libros donde se habla un poco de que hay personas, por ejemplo, que tú te puedes encontrar en sitios muy elegantes, en cargos muy altos, y pueden ser psicópatas, perfectamente. El psicópata te lo puedes encontrar en cualquier lugar. Ahora, no necesariamente solo hace un criminal, pero ya de entrada te habla de que hay una estructura que te puede predisponer un poco. Pero eso debería complementarse con otra serie de elementos para uno mirar esto, ¿no? Yo creo que hay un psiquiatra que tiene un videito muy famoso, muy corto, de 6 minutos, que se llama Jim Fallon, que él explica muy bien cómo se genera esa bomba de ese comportamiento criminal. Lo explica con mucha claridad, doctor. Así que creo que valdría la pena que veamos ese videito en este momento, porque creo que es interesante que vean la perspectiva, el complemento, digamos, médico a lo que yo estoy trabajando. Para complementar un poco de una perspectiva un poco de neurociencias, lo que yo estoy trabajando, y luego sí entramos tal vez a la presentación formal mía para trabajar un poquito algunos elementos de mi presentación. Ok, adelante. Gracias. Gracias, Camilo. Camilo, no escucho el audio. Ok, claro, no hay afán, no hay ningún problema. Yo quedo atento. La idea es ver ese video porque me parece que complementa muy bien lo que estoy hablando aquí.
question is, I'm a neuroscientist and professor in the University of California. And over the past, 35 years, I study behavior, but on the basis of everything from genes through neurotransmitters, dopamine, things like that, all the way through circuit analysis. So that's what I normally do. But then for some reason, I got into something else just recently. And it all grew out of one of my colleagues asked me to analyze a bunch of brains of psychopathic killers. And so this would be the typical talk I would give. And the question is, how do you end up with a psychopathic killer? What I mean by psychopathic killer are these people, these types of people. And so some of the brains that I've studied are people you know about. When I get the brains, I don't know what I'm looking at. It's a blind experiment. They give me normal people and everything. So I've looked at about 70 of these and came up and saw a number of pieces of data. So we look at these sorts of things theoretically on the basis of genetics and brain damage and the interaction with environment and exactly how that machine works. So we're interested in exactly where in the brain and what's the most important part of the brain. So we've been looking at this, the interaction of genes, what's called epigenetic effects, brain damage, and environment, and how these are timed. And how you end up with a psychopath and a killer depends on exactly when the damage occurs. It's really a very precisely timed thing. You get different kinds of psychopaths. So we're going along with this, and here's just to give you the pattern. And the pattern is that those people, every one of them I looked at who was a murderer and who was a serial killer, had damage to their orbital cortex, which is right above the eyes, the orbits, and also the anterior part of the temporal lobe. So there's this pattern that every one of them had, but they all were a little different too. They had other sorts of brain damage. The key thing is that the major violence genes is called the MAOA gene. And there's a variant of this gene that is in the normal population. Some of you have this. And it's sex-linked. It's on the X chromosome. And so in this way, you can only get it from your mother. And in fact, this is probably why mostly men, boys, are psychopathic killers, are very aggressive. Because, the daughter can get one X from the father, one X from the mother. It's kind of diluted out. But for a son, could only get the X chromosome from his mother. So this is how it's passed from mother to son. And it has to do with too much serotonin during development. It's kind of interesting because serotonin is supposed to make you calm and relaxed. But if you have this gene in utero, your brain is bathed in this. So your whole brain becomes insensitive to serotonin. So it doesn't work, later on. And I'd given this one talk in Israel just this past year, and it does have some consequences. And theoretically, what this means is that in order to express this gene in a violent way, very early on, before your puberty, you have to be involved in something that's really traumatic. Not a little stress, not being spanked or something, but really seeing violence or being involved in it in 3D, right? This is how the mirror neuron system works. And so if you have that gene and you see a lot of violence in a certain situation, this is the recipe for disaster, absolute disaster. And what I think might happen in these areas of the world where we have constant violence, you end up having generations of kids that are seeing all this violence. And if I was a young girl somewhere in a violent area, a 14-year-old, and I want to, find a mate, I'd find some tough guy, right, to protect me. Well, what the problem is, this tends to concentrate these genes. And now the boys and the girls get them. So I think after several generations, and there's the idea, we really have a tinderbox. So that was the idea. But then my mother said to me, I hear you've been going around talking about psychopathic killers. And you're talking as if you come from a normal family. I said, what the hell are you talking about? She then told me about her own family tree. Now, she blamed this on my father's side, of course. This was one of these cases because she has no violence in her background. But my father did. Well, she said there's good news and bad news. One of your cousins is Ezra Cornell, founded Cornell University. But the bad news is that your cousin's also Lizzie Borden. Now, I said, okay, so what? We have Lizzie. She goes, no, it gets worse. Read this book. And here's this Killed Strangely, and it's a historical book. And the first murder of a mother by a son was my great-great-great-great-grandfather. Okay, so that's the first case of matricide. And the book is very interesting because it's about the witch trials and how people thought back then. But it doesn't stop there. There were 7 more men
on my father's side, starting then, Cornells, that were all murderers. Okay? Now, this, gives one a little pause, because my father himself and my three uncles in World War II were all conscientious objectors. They're all pussycats. But every once in a while, Lizzie Borden, like 3 times a century, and we're kind of due. And so the moral of the story is, people in glass houses shouldn't throw stones, but more likely is this. And we had to take action. Now our kids found out about it, and they all seem to be okay, but our grandkids are going to be kind of concerned here. So what we've done is I started to do PET scans of everybody in the family. And we started to do PET scans, EEGs, and genetic analysis to see where the bad news is. Now, the only person, it turns out one son and one daughter, siblings, didn't get along, and their patterns are exactly the same. They have the same brain and the same EEG, and now they're as close as can be. But there's going to be bad news somewhere, and we don't know where it's going to pop up. So that's right there. Ok, bueno, lo que estaba explicando el doctor complementa un poco lo que estaba aquí tratando de mostrarles. Y es que es una combinación de factores, que es lo que él mismo explica. Cuando él decía the recipe of disaster, cuando él hablaba de ese recipe of disaster, o sea, de lo que está hablando es de que hay una combinación de factores que son los que generan la explosión. Entonces, como no es solamente que tengas el gen, no es solamente que tengas la predisposición neurobiológica, es cuando estás sometido a situaciones específicas, puede eso disparar más fácilmente el comportamiento criminal. Lo que está explicando el médico. Ahí está un poco la pregunta de siempre. ¿Nace o se hace? Dice Zambrano acá. Ahora lo miramos un poco. Ambas cosas, es decir, hay una predisposición natural que tienes desde el nacimiento. Eso implica los aspectos genéticos y neurobiológicos, pero también está un poco el tema de la vida misma, ¿no? De cómo es tu vida. Tú te encuentras muchas veces detrás de la historia donde hay crímenes, te encuentras muchas veces historias muy duras a nivel de maltrato psicológico, de abusos, de muchas formas, ¿no? De dolor, ¿no? Muchos problemas en la internalización de la norma, por ejemplo, padres o muy permisivos o muy autoritarios, por ejemplo, pero en todo caso que no se internaliza de manera adecuada la norma. Y entonces, bueno, es una combinación de factores que lógicamente en cada caso puede diferir mucho, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa con la psicopatía? A nivel un poco como de clasificación. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy en día con la psicopatía? Hombre, fundamentalmente que es que si uno mira el DSM entiende la psicopatía, no la ubica como un trastorno independiente, sino que la ubica dentro de lo que es el tipo antisocial de personalidad y lo mira como si fuera una variante del tipo antisocial de personalidad. Esto puede generar a mí siempre me ha costado un poco este tema, porque es que al no reconocerlo como un trastorno independiente, lo que le gustaría a muchos estudiosos de la psicopatía, que se revele como un constructo independiente, todavía no se ha reconocido así. Han pasado los años, han pasado los manuales de diagnóstico, todo ese reconocimiento de la psicopatía como trastorno independiente no se le ha dado. Se entiende como si fuera una variante del tipo antisocial. Y francamente, en términos clínicos pasa algo muy interesante, que es que tú miras lo que es el tipo antisocial y tú te encuentras con unos elementos. Por ejemplo, la impulsividad, la irresponsabilidad. Lo que es principal en el tipo antisocial, lógicamente, es el hecho de romper la norma o la ley. Y te encuentras con una serie de factores que si con los estudiosos cuando revisan la psicopatía, muchas veces al mirar un poco las clasificaciones de la psicopatía, lo organizan fundamentalmente en 2 ramas principales. Y ahorita vamos a ver qué tanto en la presentación podemos mirar un poco estos temas, pero yo les voy como aclarando un poco. Y es que estos 2 aspectos principales son, digamos, que está lo que se conocería como un psicópata primario y un psicópata secundario, ¿no? Y empezamos a entender que, digamos que hay muchas clasificaciones, pero para mí uno de los consensos más importantes que pudiéramos encontrar de psicopatía es esa diferenciación de primario y secundario. Entendiendo por primario, sobre todo la idea de Robert Hare. La idea de Hare, donde hablamos de la persona que es las características que les había comentado, para qué repetirme, ¿no? De poco empático, de que no hay
la insensibilidad a nivel afectivo, de esa dureza, pero esa persona, por ejemplo, puede ser muy fría, puede ser más fría, muy poco impulsiva, por ejemplo. Entonces tiene un perfil un poco distinto al otro, el del secundario, que es mucho más impulsivo, mucho más nervioso, puede ser algo ansioso, es como si el secundario, cuando uno analiza el psicópata secundario y uno mira las características del tipo antisocial, ¿no? Yo no veo realmente grandes diferencias entre esas dos perspectivas. Probablemente se hablaría de psicopatía cuando tú encuentres el correlato ya desde el punto de vista más médico, más claro desde el punto de vista médico, como que se ve más, imagino que se verá a nivel neurobiológico mucha más claridad en la parte anatómica, que si pudiéramos hablar de esa manera. Sin embargo, a nivel de características, yo no noto tantas diferencias entre el tipo antisocial y el psicópata secundario, particularmente de lo que yo he estado desde la teoría, ¿no? Desde el conocimiento de la teoría, de revisar un poco, leer un poco desde la teoría, es un poco como la idea que yo quiero transmitir. Es decir, son como dos tipos de psicopatía. Y eso se observa incluso desde la niñez. Desde los niños, ustedes pueden ver que de ese tipo de niños que tienen ese perfil, digamos, entre comillas, psicopático, te vas a encontrar que hay dos. Y unos son de un corte más impulsivo y otros son mucho menos impulsivos, mucho más fríos. Entonces son cortes distintos, son formas distintas, ¿no? Y ambas corresponden a la psicopatía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos mirar un ratico algunos puntos. Yo no voy a trabajar toda la presentación porque el tiempo no me daría, pero tal vez podemos trabajar algunos puntos que yo considere como importantes en la presentación que podemos revisar, ¿no? Y podemos conversar. Entonces, yo les propongo que voy a centrarme sobre todo en la clasificación de Hare, que creo que es lo más importante para el tiempo que tengo. Vamos a centrarnos en la clasificación de Robert Hare y podemos poner un par de ejemplos, dependiendo del tipo que plantea Hare, ¿no? Ahora vamos a mostrar un poquito la clasificación de Hare. Déjenme ver aquí, share screen, compartir pantalla, ¿no? Compartir pantalla, compartir. Entonces aquí yo voy a minimizar. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Esto lo están viendo. Sí, profe, se ve perfecto. Ah, perfecto. Yo tengo aquí una definición de psicopatía de Anderson y Call. Hay unas de Robert Hare. Y hay un artículo que recomiendo mucho a los que les gusta investigar en estos temas, porque me encanta, que se llama Psychopathy and Forensic Implications, de Robert Hare y Newman. Es un artículo muy bueno porque nos conecta la psicopatía con las implicaciones específicamente forenses, ¿no? Y te da como todo lo esencial de lo que es la psicopatía de Hare. Sin embargo, quise tomar una referencia mucho más actualizada, un poco más actualizada, que es esta de Anderson y Cole, que es un poquito más contemporánea, para mostrarle pues lo que es la psicopatía actualmente, cómo se está concibiendo. Y si se dan cuenta, la importancia tan grande que tienen estos aspectos neurobiológicos, ¿no? Fíjense que la definición en sí misma dice es un trastorno neuropsiquiátrico. De entrada, esa es la definición que da Anderson y Cole, marcado por respuestas emocionales deficientes, falta de empatía y pobres controles emocionales, lo cual se relaciona comúnmente con conductas antisociales desviadas y comportamiento criminal. Más claro, imposible. Ustedes pueden enseguida darse cuenta, en esta definición de Anderson y Cole, del vínculo tan importante que hay entre la psicopatía y el comportamiento criminal. Precisamente, ¿por qué? Por esos problemas en las respuestas emocionales, problemas al empatizar con el otro, sobre todo porque al psicópata no le importa mucho lo que pase con el otro. Es decir, el psicópata no se preocupa por el otro. Lo que pase con el otro, al psicópata no le importa, porque además muchas veces va acompañado de una gran carga de narcisismo, de egocentrismo. ¿Y qué pasa con un psicópata? Primero que todo, que los objetivos del psicópata son muy focalizados y muy específicos. Eso también es una de las diferencias importantes que uno puede establecer también con la sociopatía. En la psicopatía, los objetivos son muy claros. Un psicópata, por ejemplo, por eso muchas veces es muy fácil encontrar como la conexión entre los asesinos seriales, por ejemplo, o incluso con algunos asesinos a sueldo, con la psicopatía. En un asesino serial, por ejemplo, que además tiene muy diversas motivaciones dependiendo del asesino serial, ¿no? Las motivaciones pueden ser muy distintas, por poder, por razones morales,
por necesidades sexuales, como es el caso de Bondi, por ejemplo. Digamos que tú te encuentras un poco eso y te encuentras que digamos que como esas diferencias importantes entre ellos. A ver, yo estoy pensando un poco que lo que ocurre es que, digamos que, pongamos un ejemplo con Bondi. Bondi, por ejemplo, tiene una motivación sexual. Entonces, el objetivo que tiene es, por ejemplo, violar niñas, torturarlas y matarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un psicópata se propone un objetivo particular, muchas veces lo que detiene a una persona neurótica o normal, al psicópata no lo va a detener tan fácilmente. Porque el psicópata quiere conseguir, bueno, lógicamente en determinados casos y en determinadas situaciones, estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los asesinos seriales, en el caso de los criminales. En estos ejemplos les estoy comentando. Y en estos ejemplos, lo que estamos viendo es una persona que quiere conseguir un objetivo muy definido. Entonces, yo, por ejemplo, hago mucho una pregunta que trabaja David Boss, que trabaja mucho lo que es la teoría de la respuesta homicida. Y David Boss tiene un taller que realiza con sus estudiantes y que yo lo hice muchas veces con mis estudiantes. Y les pregunta a los estudiantes, oye, ¿tú alguna vez has contemplado la idea de matar a alguien? Y luego le pregunta a la persona, ¿qué es lo que te ha detenido? ¿Por qué no lo has hecho? Porque lógicamente en su grupo de estudiantes no se van a encontrar personas que han cometido crímenes normalmente, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es muy importante porque le dice David Boss a los estudiantes, desde esa perspectiva evolucionista que él trabaja, le dice, hey, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te ha detenido? Y resulta que lo que detiene a una persona normal, muchas veces al psicópata no lo detiene. ¿Qué es lo que se encuentra uno muchas veces cuando uno le pregunta a las personas qué es lo que te detiene? Pues en muchas ocasiones te detiene temas morales o aspectos morales. Y si tú miras un poco la psicopatía, te encuentras que los circuitos morales en los psicópatas muchas veces se pueden encontrar con alteraciones, con daños. Entonces no es lo mismo la manera como moralmente piensa una persona neurótica o normal a cómo piensa un psicópata. Y esto moral que detiene a la persona normal, al psicópata no lo va a detener. A este tipo de psicópatas que estamos hablando de un Ted Bundy, estamos hablando de un John Wayne Gacy, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces no lo va a detener, no lo va a frenar. Entonces, ¿por qué? Porque él, para conseguir su objetivo, puede digamos, pasar cualquier norma. Es decir, la norma no lo detiene. La norma detiene a una persona que no tiene esa estructura, pero al psicópata no lo va a detener. Eso recuerdo que lo leí mucho. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo he sacado de papers de investigaciones. Esto, por ejemplo, recuerdo que lo leí en un paper español, pero ya no recuerdo el nombre del título. Pero me quedé con esa idea de los españoles, no es mía. Y la tengo como muy presente, ¿no? Bueno, Robert Hare, cuando habla de la psicopatía, él propone 4 dimensiones principales que están condensadas en un instrumento que él llegó a ser muy famoso, que se llama el PCLR. Hoy en día hay más de un instrumento para hablar de la psicopatía, hay varios. De hecho, en el artículo que yo tengo, que vamos a enviar ya, que aquí lo tengo incluso en el computador, si más adelante en las preguntas alguno quiere saber más, pues podemos revisar. Yo tengo información sobre otros instrumentos que mis estudiantes muy queridos me ayudaron a buscar información también sobre ese tema. Yo tengo alguna información ahí que les puedo en algún momento compartir. Pero ahora mismo centrémonos en el más importante, que es el PCL de Hare. El PCL se llama Psychopathy Checklist Revisited. Ese instrumento es el que se aplicó, y ustedes pueden encontrar muchísimas, pero cuando les digo es que son toneladas de investigaciones basadas en el PCLR y en los distintos derivados del PCLR, porque se hicieron varios instrumentos de ese corte, por ejemplo, uno para jóvenes, otro para personas mayores. Entonces hay muchas versiones del PCLR, incluso hay instrumentos para evaluar psicopatía desde la niñez. Otros autores han trabajado esos temas, como Frick, por ejemplo. Entonces, bueno, miremos las dimensiones desde Hare. Desde Hare estamos hablando de que hay 4 dimensiones básicas: dimensiones interpersonales, dimensiones afectivas, dimensiones conductuales o de la conducta antisocial. Son las mismas que corresponden a la famosa prueba de psicopatía de Hare. ¿Cuál es el gran problema que tiene esa prueba de Hare? Que para mí no sé hasta qué punto uno pudiera pensar que es genera para mí como un
una situación compleja, ¿no? Tal vez no un problema, pero una situación compleja. Y es que dentro de las preguntas de la psicopatía, tú te encuentras que 8 de ellas corresponden al tipo antisocial de personalidad. Entonces, siempre que tú vas a evaluar la psicopatía, implícitamente estás evaluando el tipo antisocial de personalidad. Entonces, ahora, cuando tú hablas de que una persona tiene un tipo antisocial de personalidad, no necesariamente estás diciendo que tiene una psicopatía. Pero cuando tú estás evaluando la psicopatía, implícitamente estás mirando las dimensiones implícitamente del tipo antisocial de personalidad. Ese es como uno de los puntos complicados de todo esto, ¿no? Bueno, en términos de dimensiones tenemos la dimensión interpersonal, que tiene que ver con la manera como uno se relaciona con otras personas, ¿no? Y en ese sentido, en esas dimensiones, ¿cuáles son como las características fundamentales que propone Her? Lo que le interesa mirar para saber si eres un psicópata o no, y sobre todo qué grado de psicopatía tienes, la severidad de la psicopatía, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de la severidad de la psicopatía, me gustaría decirles algo, que por ejemplo hay estudios que han mostrado que los que puntúan más alto en estas pruebas, generalmente se pueden correlacionar más fácilmente con crímenes mucho más violentos. Entonces, las personas que cometen crímenes mucho más violentos, muchas veces tú puedes encontrar una correlación importante con una alta psicopatía, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, miremos un poco la dimensión interpersonal. Tenemos facilidad de palabra, o lo que se conoce como el encanto superficial. Por eso algunos psicópatas pudiera pensarse que pueden ser muy hábiles, por ejemplo, en ciertas entrevistas distintas que les realicen, por ejemplo, de trabajo o de cualquier tipo. ¿Por qué se mueven también en las entrevistas? Porque una persona normal, digamos, una persona como yo, que puede ser, por ejemplo, algo ansiosa, pues está hablando y puede sentir un poquito de ansiedad. La ansiedad a veces tiende como a bloquearnos un poco, nos paraliza, nos perturba, nos hace tartamudear. La ansiedad te frena un poco. Pero una persona que tiene un constructo psicopático no se va a frenar por eso. Entonces, porque las emociones no lo bloquean. Entonces puede mostrarse muy hábil, por ejemplo, en una entrevista. Pudiera pensarse que tiene encanto superficial. Eso hace que mucha gente piense, y en eso es una visión equivocada y errónea, de que los psicópatas son más inteligentes que la población normal. Ese es uno de los mitos más conocidos que hay en la psicopatía. Mucha gente piensa que entonces, como tienes una construcción psicopática, entonces eres más inteligente que el resto. No es cierto. No es cierto. Son 6 normales. Incluso en algunos casos hasta pueden ser hasta un poco bajos. O sea, no estamos hablando de que sea una persona mucho más brillante por el hecho de tener una construcción psicopática. Entonces tenemos esto, el encanto superficial, sentido desmesurado de autovalía, pues te sientes que vales más que cualquiera, ¿no? Mira, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, cuando no dejó que nadie lo defendiera porque él se defendía a sí mismo. Y eso pasa con algunos constructos psicopáticos. Sienten que son que son, mejor dicho, que saben más que cualquiera, ¿no? Mentiroso patológico, hay muchas mentiras que realiza el psicópata porque para conseguir sus objetivos puede mentir tranquilamente y realmente no le afecta mayor cosa. Puede ser manipulador, estafador. Yo he visto varias entrevistas de psicópatas donde tú puedes claramente observar la manipulación. Hay algunos que tienden a ser bastante manipuladores, ¿no? Su forma de ser. Yo hasta prefiero evitar nombres de algunos que conozco, pero sí te encuentras muchos que son manipuladores. En la dimensión afectiva, se habla mucho de la insensibilidad afectiva. Es un término muy escuchado, ¿no? Entre los psiquiatras, los que trabajan estos temas. Se habla mucho de la insensibilidad afectiva porque su afecto es superficial, porque no sienten el afecto como lo siente una persona normal, porque puede haber ausencia de empatía, aunque recientemente estuve viendo que había un estudio que hablaban de que el psicópata podía me encontró como aislado, ¿no? Se habla de un estudio que se publicó en una revista Brain, que habla de que hay un estudio aislado que muestra de que por momentos pareciera que en términos de empatía un psicópata pudiera, en algunos momentos, es como si pudiera como conectarse un poco con la empatía y luego desconectarse de ella, ¿no? Una forma de explicarlo. Por ejemplo, el caso de Kuklinski muestran que es una persona, o que era una persona porque ya murió, muy violenta, una persona que cometió muchísimos crímenes, probablemente más de 100 personas
haya matado a Kuklinski, y cuentan que con su familia, por ejemplo, con sus hijos era una maravilla, o era muy bueno con sus hijos. Entonces uno se pregunta, ¿este hombre es bueno o es malo? Lógicamente, una persona que ha matado a más de 100 personas no vamos a pensar que es bueno. Pero cuando miras tú el panorama con sus hijos, pues la historia es muy distinta. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Si este hombre en las entrevistas y todo nos muestra que no es empático para nada, ¿cómo podemos pensar que realmente tiene algo de eso? Resulta que con los hijos sí lo es. Entonces son preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Qué pasa con la empatía entonces? Normalmente el psicópata primario, clásico, entre más alto el grado de psicopatía se pudiera pensar de que hay menos empatía, ¿no? Y más la ausencia de empatía resulta cada vez más notoria entre más alto el grado de psicopatía. La incapacidad de aceptar la responsabilidad de las propias acciones. Siempre me acuerdo de este señor John Wayne Gacy cuando lo fueron a matar, dijo una expresión muy fuerte cuando le preguntaron que si se arrepentía de lo que hacía. Él les dijo, bueno, una frase que no puedo decir aquí, o sea, pero fue muy fuerte, ¿no? No, creo que me queda mal decir vulgaridades en una conferencia acá, pero dijo un par de barbaridades que, bueno, ni se imaginan. Porque para muchos de ellos es muy difícil aceptar la responsabilidad de los actos. Bueno, está el tema de la dimensión conductual. Es un poco qué pasa con la forma de vivir, ¿no? Te encuentras que es muy común el estilo de vida parasitario, necesitan el estímulo en muchos casos, y a veces esa necesidad de estímulo con el paso del tiempo va aumentando, ¿no? Pero también hay que mirar el caso, como les digo. Puede haber impulsividad, puede haber irresponsabilidad, y hay muchas situaciones donde la persona no tiene como unas, por lo menos a nivel de, sobre todo a nivel de responsabilidad laboral y eso, pareciera que no hubiera como muchas metas a largo plazo, ¿no? En ese sentido. Y está la dimensión antisocial, cuando yo les hablaba un poco de cómo se conecta con el TAP, trastorno antisocial de personalidad, y están como estas características, ¿no? Pobre control de la conducta, problemas de conducta en la infancia, delincuencia juvenil, que les revocaron la libertad condicional, o la versatilidad criminal. Cuando hablamos de versatilidad criminal es esa capacidad de cometer muy distintos tipos de crímenes, ¿no? Por ejemplo, Kuklinski era muy versátil, o sea, con los crímenes, robaba, mataba, hacía todo tipo de actividades criminales, ¿no? Cuchillado, etc. Ya hablamos de esto. No me voy a dedicar a mirar un poco ya con tanto detalle todos estos elementos. Tampoco me voy a dedicar a todas las clasificaciones que tengo de la psicopatía, pero podemos concentrarnos, ustedes me dirán si me da el tiempo, en la clasificación de Hare. La clasificación de Hare, dice Camilo, ¿cómo es tu de tiempo? Profe, llevamos 50 minutos, tenemos 1 hora y media, sin embargo queremos dejar un espacio para las preguntas que ya nos están escribiendo en el chat, entonces quería que 20 minutos máximo tendríamos para la presentación. Ok, veamos brevemente las clasificaciones y veamos un par de videitos, pero no todos, sino un par de minutos de cada video, ya está como para algo muy, como redondear un poco esto, ¿vale? 10 minuticos y luego miramos un poco las preguntas, ya que tenemos un poquito de tiempo. Así puedo cerrar lo que yo quiero transmitirles. Entonces, en la clasificación de Hare hay 3 estilos principales. Está el estilo clásico. Cuando ustedes miran esos cuadros en rojo, quiere decir que todo está alto. En otras palabras, que puntúan alto todas las dimensiones. O sea, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, en el estilo clásico estamos hablando de personas que digamos, son muy hábiles, por ejemplo, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel afectivo, puntúan alto en todos los problemas a nivel de estilo de vida, puntúan alto en los rasgos antisociales. Estamos hablando de, por ejemplo, Ted Bundy es el típico psicópata clásico. Es como aquel que responde un poco a las características generales de las que habla Robert Hare, y todas las tiene altas. O sea, todo lo que hablamos de características de Hare, en la medida en que aparezcan altas, estamos hablando del psicópata clásico. Entonces veamos un videito de Ted Bundy, pero no todos, sino 2 o 3 minutos solamente, para que escuchen hablar un ratico a Ted Bundy y así entendamos un poquito a un psicópata clásico. Entonces, si quieres, Cami, por favor, me podrías colaborar con eso. No sé si tengo que hacer algo aquí o tú lo pones. En los videos del canal te hayas dado cuenta sobre quién era Ted Bundy, ese carismático y elocuente hombre del que muchas personas les encanta.
pero para otros simplemente se trató de uno de los homicidas más profílicos y enfermos que pudo haber tenido el mundo. Su manipulación y encanto hizo que muchas mujeres lo siguieran e idolatraran. Pero, ¿cómo es que este hombre llegó a ser así? ¿Cómo surgió? ¿Qué lo causó? En este video te voy a mostrar una grabación muy particular de una entrevista que tuvo Ted con un especialista, en el que te darás cuenta cómo fue adicto a la pornografía, cómo se sintió por primera vez cuando privó la vida de su primera víctima y varios casos interesantes de su personalidad. Usted ha admitido públicamente que es culpable de la muerte de muchas mujeres y niñas. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. ¿Cómo sucedió esto? Regresemos al principio. Cuénteme los antecedentes. ¿A qué se debió su comportamiento? Tanto pesar, tanta tristeza, tanto dolor para las personas. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo llegó este momento? Me crié en un hogar maravilloso, con 2 padres amorosos y consagrados a sus hijos. Soy uno de 5 hermanos y hermanas. En nuestro hogar, nosotros como niños éramos lo más importante para nuestros padres y asistíamos a la iglesia regularmente. Mis padres eran cristianos que no tomaban, no fumaban, no apostaban y nunca existió abuso corporal ni peleas en nuestra casa. Claro que no digo que nuestro hogar era perfecto. No era un hogar perfecto. No, yo no creo que tal hogar perfecto exista, pero sí era un hogar estable y cristiano. Y espero que nadie tenga la intención o piense culpar o acusar a mi familia de haber influido en mis actos, porque yo sé y estoy tratando de decirle con toda sinceridad lo que sucedió. Este es el mensaje que quiero que comprenda. Aquí podemos corroborar que según su declaración, tenía una familia sana y estable, y eso no garantiza ser una buena persona. Explorábamos los callejones escondidos de nuestro vecindario, donde la gente tira la basura y todo lo que sobra cuando limpian sus casas. Y de vez en cuando encontrábamos libros de pornografía cruda que son más groseros, más gráficos y más explícitos que los que se pueden comprar en la tienda del vecindario. Y a esto se suman también las revistas policíacas y de pornografía cruda. Y las que incluyen violencia. Sí, y eso es algo que quiero enfatizar. La pornografía más dañina. Y estoy hablando por experiencia propia, por experiencia real, dura y personal. La pornografía más dañina es la que muestra violencia sexual. Porque la unión de estas dos fuerzas, como lo sé muy bien, trae consigo comportamientos tan terribles que no pueden describirse. Es evidente que ese contenido gráfico causó que su mente Podemos pararlo ahí retorcida por el tiempo, empezara a pero esconderse. parémoslo hasta ahí por el tiempo. O sea, la idea era que escucharan un poco a Ted Bundy. Ted Bundy, ustedes lo escuchan hablar y parece que estuviéramos escuchando a un hombre, ¿cómo les diría? Es un seductor, se dieron cuenta, o sea, manipulador. Parece que estuvieran, ahí donde lo entrevistan está muy cerca a morir porque ya a Ted Bundy lo terminan, digamos, sentenciando a muerte, ¿no? Pero Bundy mató muchísimas mujeres, jóvenes, y entre más pasaba el tiempo, más jóvenes eran, y los asesinatos se hacían más, si se podía, eran más, o sea, eran realmente torturas muy horribles. Las cosas que hizo Bundy realmente fueron espantosas. Torturaba, violaba, asesinaba con una frialdad increíble. Ustedes lo escuchan hablar y pareciera que estuviera hablando de una persona que no mata una mosca. Y resulta que estamos hablando de un criminal muy peligroso. Entonces, pero si se dan cuenta de la facilidad con la que realiza la entrevista, la manera como habla, con esa seguridad, con esa tranquilidad, y lo que hace es trata de culpar a la pornografía de los crímenes que él cometió, como si la responsable de todo lo que hubiera pasado fuera la pornografía, tratando de desviar un poco la responsabilidad de sus acciones. Estamos hablando de un tipo de psicópata clásico. Cuando ustedes analizan las características de Bundy,
prácticamente todo lo que propone Her está ahí en Bondi. O sea, es un psicópata casi que puro y duro, o sea, que tiene una psicopatía muy clara, muy evidente. Ahí está el Bondi. Entonces vamos a continuar un poco mirando otro tipo de psicópata, porque Bondi es el psicópata clásico, donde todo lo que propone Her aparece alto. Vamos a mirar ahora otro tipo, el psicópata macho. Yo voy a buscarlo aquí. Creo que ustedes siguen viendo mi pantalla o tengo que hacer algo para que vean mi pantalla. La estamos viendo en este momento. Perfecto. Entonces voy a buscar aquí, así como está el psicópata clásico, vamos a ver un poquito lo que es el psicópata manipulativo y lo que es el psicópata macho, para que vean algo más. Todo esto yo lo trabajo en mi curso de comportamiento criminal, lógicamente con mucho más detalle, pero vamos aquí a abordar de manera general esto. El estilo manipulativo, lo que nos está mostrando es que lo que aparece realmente muy alto son la dimensión interpersonal y la dimensión afectiva, pero aparece bajo la dimensión conductual y antisocial. Para que se entienda de una manera más sencilla, realmente es que lo caracteriza fundamentalmente es esa capacidad de manipular la situación que está, por ejemplo, lo están entrevistando y él está manipulando los hechos, engañando, cambiando, distorsionando las cosas. Entonces es muy hábil a nivel afectivo, muy hábil a nivel interpersonal y logra realmente como moldear mucho las situaciones, ¿no? A su estilo. Ese es el manipulativo. Pero a mí me parece muy, muy interesante también el psicópata, el estilo macho. El estilo macho, de lo que se trata, es de que es muy similar al caso que vieron de Bondi, pero tiene una diferencia importante. Es que Bondi es muy hábil a nivel interpersonal. Si se dieron cuenta en la entrevista, es muy hábil. Pero el estilo macho a nivel interpersonal no es nada hábil, es mucho más rudo, mucho más, por decir así, casi que grosero, tosco, árido. O sea, no es una persona agradable, digamos, con el que tú estás hablando con ella y sientes una gran diferencia a un estilo clásico. En el estilo clásico tú tienes a alguien que es un encantador de serpientes. En el estilo macho tienes a alguien muy rudo, ¿no? Y esa es como la diferencia principal en la forma de psicopatía. El típico ejemplo de estilo macho es alguien que yo he trabajado durante toda mi vida muchísimo, que he analizado muchísimo, y es a Richard Kuklinski. Entonces veamos 2 o 3 minutos de Kuklinski para que ustedes vean el estilo macho, ya en vivo y en directo con un video, ¿vale? Y con esto cerraría yo ya como la parte conceptual, porque bueno, la idea no es mirar todo, sino como lo más importante, ¿vale? Entonces, cerremos, si es posible, Camila, apóyame con el último video de Kuklinski para ver un ratico el estilo macho y ya. Older, he swore that no one would ever again treat him with disrespect. He held unreasonable grudges and would sometimes stalk his victims for days. How much would somebody have to humiliate you before you'd become obsessed with killing them? It would be the degree he humiliated me. If it were not much, and it would be the time. It would be how my attitude was. If I was jumpy or edgy, it wouldn't take much. If I was passive, then he might get away with it. But no one really knew. You almost made me mad. I know. What made you mad about that? I don't know, but you almost did. Can you figure out what it is? No. Try to look at it. Look at what made you mad there. I don't know. I think it must have been something you said. Yeah. Obviously, but I don't know what it was. Could it be that I was challenging you and it sounded judgmental? Could be. Yeah, it could be. Because you've got me annoyed with you now.
Yeah. That's the truth. How mad are you? Not bad. Pretty. I feel a little flushed. So that means that I've reached a point in my life that I'm a little annoyed. What would you like to do? Doesn't matter. I don't think it's gone to the point that I'm actually going to do anything stupid. Just curious to myself why it happened. I don't know why it happened. I'm actually almost glad it did happen because you had a chance to see something. Yo creo que hasta ahí está bien. La idea no es tampoco I don't know. demasiado largo, solo para que se den cuenta de la diferencia tan grande. ¿Vieron la diferencia tan grande cuando se entrevistaba a Bondi y su forma de hablarle al entrevistador a cuando habla este señor? Él estaba contando un asesinato que había cometido y el psiquiatra, y de manera intencional lo hizo, le empieza a decir, oye, pero realmente lo que hicieron ellos merecía la pena capital, merecía que tú lo mataras. Esa parte no la vieron en el video anterior. Y le dice, ¿realmente merecía que tú lo mataras? Entonces llega Kuklinski y empieza como que él no sabía qué era lo que le pasaba, pero empezó a sentirse molesto. Lo que quería realmente Patrick Dix, el psiquiatra forense, era tratar de penetrar en su mente criminal, tratar de comprender mejor por qué se molestaba, qué lo molestaba y cómo se molestaba. Entonces él le empieza a decir, bueno, pero ¿qué es lo que te molesta, ¿no? Y el otro todavía como que no captaba bien qué era, pero finalmente lo ayuda al psiquiatra y le dice, puede ser que yo sonaba muy moralista, ¿no? Cuando hablaba contigo, porque él mismo sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Entonces le dice, claro que sí, porque ahora sí me molesté. O sea, como que entendió que era eso. Ya luego el psiquiatra le hace un análisis y se lo conecta con el hecho de la rabia que tenía con el papá, con la transferencia. Eso se llama transferencia negativa y tiene que ver también con la molestia que él tenía que ver con el padre, pero ya eso es un tema ya de otro costal. Es harina de otro costal. Aquí lo importante que entendamos es que cuando él habla en la entrevista, es una persona ruda, es una persona tosca, es una persona fuerte, que la entrevista se hace un poco dura con él, ¿no? En cambio, ustedes sienten la gran diferencia cuando es Bondi. Ambos son terribles asesinos. La diferencia está en el estilo, la diferencia está en la forma, ¿no? La diferencia está en la habilidad de las relaciones interpersonales. La de Bondi es mucho mayor. La de Kuklinski es mucho menor que la de Ted Bundy, ¿no? Y por eso se puntuaría en un PSLR, se puntuaría muy bajo o baja la dimensión interpersonal en el caso de Kuklinski y alta en el caso de Ted Bundy. Bueno, yo pienso que esa es un poco la idea general de lo que quería transmitir hoy. Sobre esto hay muchas clasificaciones, hay muchas cosas, ¿no? Mucha tela por cortar, pero bueno, quedo atento a las preguntas, a lo que quieran ustedes comentar, a lo que, ¿no? Para ver en qué podemos apoyar las preguntas que realicen. Quedo atento entonces a las preguntas. Emilio, por favor. Bueno, listo, profe. Muchísimas gracias. Realmente es un tema muy interesante y esto es un abrebocas de lo que los aspirantes a la especialización en psicología forense pudieran profundizar. Vamos a empezar entonces a responder las preguntas del público que nos han hecho, unas que nos hicieron aquí en YouTube y otras a través de redes sociales como Instagram y por correo electrónico. Entonces vamos en el orden en el que nos fueron escribiendo las preguntas. Tenemos a Valeria Patricia Angulo Piñeres, que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno antisocial de personalidad y la psicopatía? Lo que pasa es que cuando uno, para poder establecer esa diferencia, como les digo, dentro del DSM, lo que se llama es psychopathic disorder, en el DSM se habla de trastorno psicopático, es una variante del tipo antisocial. Si lo miras desde el manual diagnóstico clínico, se entiende como una variante del tipo antisocial. Pero uno pudiera realmente establecer una diferencia, yo pienso que uno pudiera establecer una diferencia, a pesar de que, como les digo, GER complica las cosas cuando 8 características del tipo antisocial las introduce en el PSLR para evaluar la psicopatía. GER complejiza un poco esto. Pero yo pensaría que la diferencia principal uno pudiera tratar de establecerla con el psicópata primario, en el sentido de que el psicópata primario no es impulsivo, es más bien una persona que no tiene como esas, específicamente
esa impulsividad propia del antisocial no está en el psicópata primario. Y yo creo que se pudiera hacer una diferencia interesante cuando se relaciona con la idea básica del psicópata primario de Robert Hare. Pudiéramos tal vez mirar esa diferencia. Ok. Hay otra pregunta de Andrea Castilla. Esta pregunta en particular me parece bastante interesante y es, ¿cómo es un psicópata en el amor? ¿Cómo se comporta? Carajo, es una muy buena pregunta y no es fácil además. Porque lo que yo les decía con el tema de la empatía, ¿no? Que miren el caso de, en la realidad de la vida, porque uno puede leer toda la teoría del mundo y toda la teoría te dice que el psicópata no tiene empatía, que el psicópata es cero empático, que hay insensibilidad efectiva, todo esto, ¿verdad? Pero yo pienso que tener en cuenta una cosa. Primero que todo, el tema tiene que ver con grados, porque hay grados de psicopatía y dependiendo del grado las cosas pueden cambiar mucho. No es lo mismo una psicopatía muy, muy alta a una psicopatía leve. No es lo mismo decir, esta persona tiene una psicopatía severa o grave a una psicopatía leve. Porque dependiendo de la gravedad, pues, te vas a encontrar que, por ejemplo, la capacidad empática es menor o es mayor. ¿Qué pasa con el amor? Lo que ocurre es que la capacidad de sentir empatía, la capacidad de sentir afecto o sentir amor por otras personas, lógicamente se ve muy afectada en el psicópata porque tiene mucho que ver con lo que él quiere y con lo que él busca y con sus objetivos. Pero pudiéramos pensar que muchos psicópatas pudiera ocurrir como en el caso de Kuklinski, que pueden tener muchos problemas afectivos con muchas personas y se les puede dificultar mucho amar a los demás, a mucha gente. Pueden tener grandes dificultades para sentir ese amor por otros, pero puede que con ciertas personas se lo permitan, por ejemplo los hijos, como en el caso de Kuklinski. Entonces puede darse como esa activación o desactivación que publicaron en la revista Brain hace poco, que habla como de eso que me parece muy interesante de ver que eso que yo noto en el caso de Kuklinski cuando lo entrevista Patrick Dix, también parece que hay investigaciones que están tratando de respaldar un poco esa hipótesis o esa idea de que en la psicopatía puede haber momentos donde la empatía así como se mira un poco lo que es la capacidad empática, también podemos mirar un poco lo que es el amor, en esa conexión que puede darse con ciertas personas específicamente. O sea, que puede... Muy interesante. Sí. Claro, cada caso es distinto, ¿no? Y se mira de acuerdo al caso. Hay una pregunta de Shara Sharris. Dice, en términos generales, ¿cómo se integra socialmente a individuos con esta estructura psicopática una vez se ha manifestado? Hombre, la pregunta es buena, pero hay que mirar un poco el contexto donde estamos mirando al psicópata, ¿no? Porque, lógicamente, un psicópata que tú te encuentras que es jefe de una empresa grande está muy integrado a nivel social. O sea, el tipo es jefe de una empresa grande, en ese sentido no debe tener mayores problemas, ¿no? Pero si tú te encuentras un psicópata en una prisión y tú lo que estás buscando, por ejemplo, es que esa persona logre luego rehabilitarse, integrarse a la sociedad, y lo que estamos buscando es eso, en el contexto, por ejemplo, carcelario. Cuando la psicopatía es muy severa, la rehabilitación es muy difícil. Los programas de rehabilitación, digamos que son muy difíciles cuando la psicopatía es severa. Hay quienes defienden o quienes... ahí entra como la discusión, ¿no?, de las investigaciones. Hay algunos que respaldan los estudios conductuales o cognitivos tratando de buscar algunas soluciones a este tema de lo que pasa con los psicópatas, pero no es sencillo. No estoy diciendo que no se pueda, ni que tampoco podamos a condenar a los psicópatas a que no tengan ninguna posibilidad de rehabilitarse, pero sí se dificulta mucho más la rehabilitación de un psicópata que la de una persona normal. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que el psicólogo opera mucho con la culpa. Opera mucho con la culpa, y en el caso del psicópata, si la severidad de la psicopatía es muy grave, la sensación de culpa el sentir culpa, reproche moral, eso está muy afectado y muy dañado. Entonces, el psicólogo no puede operar con eso, no puede trabajar con eso, y eso lo limita mucho en su trabajo. Okay. Del Instagram de @posgradoshumanidades nos hacen esta pregunta: ¿cómo es un psicópata en su infancia? Uno puede encontrar en muchos casos, en construcciones psicopáticas, por ejemplo, en la infancia, que te puedes encontrar las mismas características que en la adultez, pero te las puedes encontrar en la niñez. Y además de eso, por ejemplo, algo que pasa muy frecuentemente en algunos constructos psicopáticos, que es, por ejemplo, la crueldad con los animales.
Entonces pueden ser muy crueles con los animales y no importarles. Entonces agarran un animal, lo cuelgan, lo ahorcan o lo queman y realmente no les importa mucho, porque en algunos constructos psicopáticos es como que disfrutas mucho hacerle daño, por ejemplo, a los animales. Es simplemente una característica más. Y puedes encontrarte otras como esa insensibilidad afectiva que es muy frecuente que se vea más como de manera más clara pues, en la niñez, digamos, entre lo que se observa. Hay muchos estudiosos que han mirado el tema de la psicopatía en la niñez, como Fricks, por ejemplo, y se han encontrado eso, ¿no? Como que yo les decía en la conferencia que hay como que se dan esas dos versiones, esas dos vertientes en la niñez, o te puedes encontrar el que tiende al psicópata primario o el que tiende al secundario, o sea, el que tiende a esa insensibilidad y dureza y a esa falta de sensación, ese no tener culpa, no tener remordimiento, y el que es un poco más impulsivo, digamos, que se ajusta más a lo que posteriormente pudiéramos denominar un tipo antisocial de personalidad que en la niñez se pudiera mirar como a nivel de trastorno de conducta, de TC, lo que son los trastornos de conducta como algo que puede ser un antecedente de lo que posteriormente puede encontrar como tipo antisocial de personalidad. Ok. Nos hace otra pregunta aquí en el chat de YouTube, Luis Velasco. ¿Qué se puede decir sobre los sujetos que deciden atentar contra la vida de sus hijos y planean cómo ejecutar el hecho de tal modo que sea bastante conocido? Bueno, a ver. Bueno, muy probablemente uno se pudiera encontrar ahí una estructura psicopática, ¿no? Es muy probable que se la encuentre. Que no conozco el caso particular, ¿sí me explico? Porque ya me hablan de un caso muy particular. Entonces hay muchos datos que no tengo, mucha información que no tengo sobre el tema, pero muy probablemente una persona que hace eso es una persona que puede tener fácilmente un constructo psicopático, ¿no? Fácilmente lo puede tener. Pero no puedo, o sea, es decir, no puedo tener en cuenta que un constructo psicopático no se puede hablar tampoco tan libremente porque hay que ver, imagínate lo que era un médico, un neurólogo escuchándome aquí, hombre, se requieren resonancias, estudios de resonancia magnética, mirar cómo está, porque eso tiene que ver con los factores neurobiológicos. ¿Se acuerdan cuando lo definimos lo primero que decía Anderson y Cole? Es un trastorno neuropsiquiátrico. Entonces, en ese sentido yo no puedo estar libremente así hablando yo tengo una impresión, pero hasta que no se confirme con evaluaciones médicas, yo no puedo aseverar ningún tipo de psicopatía hasta no confirmarlo con evaluaciones médicas. No, lo que tiene uno son impresiones, ¿no? de constructos psicopáticos. De acuerdo. De Isabela Agredoque tenemos la pregunta, ¿qué prueba psicológica sería la adecuada para detectar a un potencial psicópata? La más frecuente, más usada y más conocida en el mundo es el PCLR, pero si quieren ver otras, te puedo mostrar aquí en el paper que estoy trabajando un par de pruebas más. No sé si quieran que me pongan eso. Si quieren, yo trato de mostrarles a los... Sí, claro, todavía tenemos tiempo, tenemos el espacio hasta las 6:30, tenemos 15 minutos. Déjame ver aquí cómo es. A ver, yo las estoy compartiendo, ¿verdad? No, permítame, les voy a mostrar algo que además, mucho mérito de mis estudiantes también que me estuvieron ayudando con eso, sobre todo Cristian, que fue el que encontró esa información específicamente. Se las voy a compartir. A ver, este draft ahora mismo estamos enviándolo terminando de ajustar lo que es el inglés, o sea, corrección de estilo se llama, está en corrección de estilo ahora mismo, va para una revista en inglés, por eso está todo en inglés, porque va para una revista en inglés. Yo aquí confiado, a ver si logro que la publiquen, y si no voy a mirar alguna otra opción también. Aquí están los instrumentos. Miren, por ejemplo, yo el que conozco y que he leído toda la vida y que pues con el que estoy familiarizado es con este, que es el instrumento de HER, Psychopathic Checklist, el PCLR, que tiene otras versiones como el PCLY de Young para jóvenes y el S de Senior para personas mayores. ¿Ven? Tiene un alfa de Cronbach de 0.81, lo cual les muestra que es un instrumento bastante confiable, ¿no? Está el Levenson Self-Report Psychopathy, este es otro que encontramos en el estudio, y está el alfa de 0.80, que también es bastante alto. Es otra prueba para evaluar psicopatía que le interese. También está el Psychopathic Personality Inventory, el PPIR, es otra prueba para evaluar psicopatía. El alfa es de 0.80 a 0.87, que está bastante bien también. Y está el Youth Psychopathy Traits Inventory.
que bueno, aquí no me parece la confiabilidad, pero todas son pruebas muy importantes. La más conocida, más usada en todos los países que quieran es esta, la de Robert Hare. Estos son los instrumentos para evaluar la psicopatía. Bueno, déjenme aquí, minimizo. Y bueno, ese es un poco el tema. Este paper me tiene muy contento. Yo espero, ojalá se pueda publicar, porque la verdad es que creo que es un buen paper. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo estaba yo aquí? Vale. Ok, aquí estamos. Muy bien. Tenemos un comentario, bueno, más que una pregunta, nos dice Michelle Villadiego. Me gustaría que me recomendara libros sobre este tema. Sobre psicopatía. Sí. Bueno, Robert Hare tiene uno que se llama Snakes in Suits, o sea, chacales en serpientes en uniforme, que puede ser un libro muy famoso, ¿no? Para mirar la psicopatía. Tal vez ese libro se pudiera recomendar, ¿no? Serpientes en traje, ¿no? Snakes in Suits. Mostrando cómo los psicópatas los puedes encontrar en cualquier parte, cómo están en todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, me parece un buen libro. Hay otros, pues, a mí me gusta mucho uno que se llama, pero no es de específico de psicopatía, pero me gusta mucho uno que se llama The Psychopathy of Criminal Behavior, que me habla de, entre otros aspectos, habla de la psicopatía, que es de Ronald Blackburn. Entonces, que lo que pasa es que es un poco más de investigación formal. Hay otros libros también muy buenos en este área que tienen que ver con la psicología criminal, que también son muy interesantes, como el de Soria Verde, que está en español, que se llama Psicología Criminal, y me parece un muy buen libro, introductorio a estos temas generales. Hay muchos libros, ¿no? De evaluación forense, de mi director de tesis, Fernando Jiménez, que tiene varios libros de estos también. Hay muchísimos. Depende de lo que también del interés de las personas. Hay varios de Psychology and Crime, varios distintos sobre psicología y crimen. Hay uno que se llama Criminal Behavior también, de Cort Barton, donde explican las distintas teorías que explican el comportamiento criminal. También es otro libro. No sé, o sea, imagínate, o sea, de Handbook of Forensic Psychology, muchos. En fin, hay de todo. O sea, sí, hay muchos libros que seguramente serán muy interesantes para las personas que nos están viendo en este evento del día de hoy. Si desean mayor información, también pueden hacer uso de nuestras redes sociales como @posgradoshumanidades-UN. Allí podemos estar compartiendo mucha más información sobre este tema. También podemos programar, si están interesados en inscribirse en este posgrado, reunión con la coordinadora académica, que es Edith Aristizábal, quien ampliará mucho más la información sobre las asignaturas, los cursos que se ven en la especialización. Sí, a mí yo quería decirles algo solamente, que es que lógicamente estos temas yo los trabajo en la especialización en forense, también en el módulo de psicopatía lo vengo trabajando hace muchos años ahí. Trabajo un par de módulos más relacionados con estos temas, con responsabilidad criminal, perfilación criminal, y depende del tiempo que tenga, vemos qué otras cosas vemos, ¿no? Hay otros temas que se pueden trabajar. Y en el curso de comportamiento criminal que yo dicto con el SEC, que es aparte. O sea, por un lado está lo que yo dicto a nivel de especialización forense, y por otro lado lo que con el curso de comportamiento. Entonces, nada, pues ojalá los esperamos en la especialización. Creo que ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Sé que muchas personas estaban interesadas en hacer parte de este evento. Este evento queda grabado para consultar posteriormente también y lo compartiremos a través de nuestras redes sociales. Bueno, les recuerdo que las inscripciones están abiertas, las tenemos hasta mayo pues, próximo mayo, e iniciar clases en agosto de este año. Entonces, bueno, los invito también a que se suscriban al canal académico de Uninorte en YouTube para que sigan viendo más eventos como estos. Entonces, bueno, un saludo para todos y nos vemos en un próximo en vivo. Muchas gracias por la invitación, Giselle. Muchas gracias a todos por escuchar. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.